El tren abandonado. En lo profundo de un bosque oscuro y olvidado se encontraba un viejo y misterioso tren abandonado. El título de la historia de terror extremo es El tren abandonado. El tren, con su aspecto decadente y oxidado, parecía haber sido abandonado hace décadas. Las ventanas rotas y los vagones cubiertos de musgo daban testimonio del paso del tiempo y de la negligencia humana. Pero a pesar de su estado de deterioro, el tren ejercía una extraña atracción sobre aquellos que se aventuraban cerca. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar en el tren abandonado eran arrastrados a una dimensión paralela donde sus peores pesadillas se hacían realidad. Intrigado por las historias escalofriantes, decidí explorar el tren por mí mismo, ignorando las advertencias de los lugareños. Al ingresar al tren, una sensación de malestar se apoderó de mí. El aire estaba cargado de una energía inquietante y el eco de susurros siniestros llenaba los pasillos desiertos. Las luces parpadeantes y los asientos desgarrados creaban una atmósfera de abandono y desolación. A medida que avanzaba por los estrechos pasillos del tren, las sombras parecían cobrar vida propia. Podía sentir cómo me observaban desde las ventanas rotas y los rincones oscuros. Los ruidos siniestros se mezclaban con el chirriar de las ruedas y el crujido de la madera podrida. De repente, una puerta se abrió de golpe frente a mí, revelando un vagón completamente oscuro. A pesar de la advertencia silenciosa, mi curiosidad me empujó a entrar. El interior estaba helado y el aire se volvió denso como si estuviera cargado con la presencia de algo maligno. A medida que avanzaba, las sombras parecían tomar forma, adoptando figuras grotescas y amenazantes. Los murmullos se transformaron en risas macabras y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. Me sentí atrapado en un laberinto de pesadillas donde no había escapatoria. Cuando pensé que no podía soportar más, una voz susurrante me llamó desde el fondo del vagón. Me acerqué lentamente, temiendo lo que encontraría. Allí, en la oscuridad, vi una figura pálida y desfigurada. Era el espíritu de un antiguo maquinista condenado a vagar por la eternidad en el tren abandonado. El espíritu me advirtió sobre la maldición del tren y me instó a escapar mientras aún pudiera. Siguiendo sus palabras, corrí hacia la salida, sintiendo cómo las garras de las sombras intentaban atraparme. Por fin, logré salir del tren abandonado, dejando atrás la pesadilla que me había consumido. Desde aquel día, el tren abandonado se ha convertido en una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. El mal acecha en los lugares olvidados, esperando atrapar a los desprevenidos en sus garras retorcidas. La historia del tren abandonado es un recordatorio de que algunas cosas deben permanecer en el pasado, donde pertenecen, y que hay horrores que no deberían ser desenterrados.